Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Redmi 9 versus al Honor 8X, entonces comencemos. Antes de seguir con el video, te recuerdo que estamos sorteando un Redmi Note 9 Pro, un Redmi Note 9 y un Xiaomi Mi Note 10. Si quieres saber los pasos a seguir, dale clic en la tarjeta de la parte superior derecha que te está apareciendo en la pantalla. Ahora sí, continuemos. Aunque el Redmi 9 presenta una construcción de policarbonato, el fascinante diseño magnético lo mantiene libre de manchas. En la parte posterior, este teléfono inteligente posee una textura mate y enseña un diseño circular que emula al Poco X2. Si no te gustan los teléfonos inteligentes brillantes, de seguro este dispositivo será una de tus opciones. La sensación en mano en términos generales es buena, pese a que su peso está por encima del promedio. Es fácil de sostenerlo con una mano y llegar a sus botones de una manera adecuada. No obstante, lo negativo que tiene este dispositivo está en su sensor de huellas dactilares, ya que se encuentra muy cerca de las cámaras traseras, lo cual puede llevar a que las ensucies constantemente al intentar desbloquear el dispositivo. Pese a esto, dicho sensor funciona adecuadamente, solo basta con dejar el dedo por menos de un segundo y el terminal se desbloqueará adecuadamente. Un aspecto importante que tiene el Redmi 9 es que en la parte superior aún conserva el puerto infrarrojo para que lo utilices como un control remoto, una característica que aún no muere en este celular. En su parte inferior ya tenemos lo típico, el puerto jack de 3.5 mm, su micrófono principal, el puerto USB tipo C y el altavoz. En sus dimensiones nos encontraremos con 162.3 x 77.2 x 8.9 mm de grosor y un peso de 198 gramos. Si recuerdas el Honor 8 presentado hace un par de años, seguramente te resulte muy familiar el 8X. Es bastante similar, con la diferencia de que ahora las cámaras están en vertical y no en horizontal, además de su pantalla. Este dispositivo en este caso cuenta con un cuerpo completamente de cristal con marco de aluminio. Sin embargo, este terminal en mano es ligero, su diseño es estilizado y elegante, pero los inconvenientes que presenta son varios. Por ejemplo, el dispositivo se puede romper con una sola caída y además se ensucia con mucha facilidad. El Honor 8X pide a gritos una funda, pues no solo se ensucia con facilidad, sino que además en superficies ligeramente inclinadas se va deslizando poco a poco, un auténtico peligro. Presenta unos marcos reducidos en sus laterales, pero en su parte inferior no lo es tanto como puedes apreciar en las imágenes. Este dispositivo cuenta con el puerto micro USB 2.0, que ya es algo anticuado a estas alturas del partido, una mala decisión de la empresa teniendo en cuenta que el Honor 8 lanzado ya hace unos años cuenta con el puerto tipo C, lo cual mejora significativamente el tiempo de carga y velocidad de transferencia de datos. Posee un puerto jack de 3.5 mm en su parte inferior, el cual funciona para conectar audífonos, que en lo personal me agrada bastante. Junto a este se encuentra el puerto micro USB y su altavoz. Para finalizar este apartado encontraremos el lector de huellas en su parte posterior, con una ubicación agradable y que está lejos de las cámaras, lo que nos ayuda a que no ensuciemos tanto estas al desbloquear el teléfono. Dicho sensor funciona adecuadamente, es rápido, muy sensible, no tan sensible como terminales gama alta, pero funciona bien para su precio. En sus dimensiones nos encontramos con 160.4 x 76.6 x 7.8 mm de grosor y un peso de 175 gramos. El Redmi 9 posee un procesador MediaTek Helio G80 octa-core que corre a 2 GHz, acompañados de una GPU Mali G52MC2, el cual promete una mejor experiencia de juego para dispositivos económicos como este terminal. Aunque claro, tampoco debes esperar milagros de un procesador de estas características. Ya en el trabajo diario del ocio, el teléfono funciona bien. Hubo momentos en que colapsó mientras estábamos con varias aplicaciones en la multitarea, pero esto no sucedió con demasiada frecuencia como para estropearnos la experiencia de uso. El teléfono logra calentarse en ciertas situaciones, como por ejemplo visualización de contenidos constantemente, o cuando tuvimos partidas muy extensas de títulos como PUBG Mobile, que utilizan muchos recursos del dispositivo. Aunque claro, este calor que te menciono no fue suficiente para que el Redmi 9 fuera incómodo de usar. En términos generales, este procesador cumple, aunque obviamente nos hubiese gustado que la empresa mantuviera un procesador de Qualcomm, pero por términos de reducción de costos optaron por este otro. Obviamente no es un dispositivo que recomendamos para personas apasionadas por los juegos, pero si tu interés no es este o jugar de vez en cuando, tal vez puedas añadir este celular en tus opciones de compra.
Para el Honor 8X, en el lado del procesamiento hay un procesador Kirin 710 que corre a 2.2 GHz, claramente es de rango medio, el cual ofrece potentes núcleos de CPU Cortex A73, pero una GPU de gama inferior, Mali G51. La diferencia en cuanto a rendimiento es inexistente con respecto al P Smart Plus o el Mate 20 Lite, por lo que el precio hay que explicarlo por otras ausencias que sí son importantes y que mencionaremos más adelante. El Kirin 710 es equivalente al Snapdragon 660, aunque como hemos podido comprobar en otras ocasiones, se muestra bastante superior en cuanto a eficiencia y autonomía. Este procesador en juegos es donde tenemos algo netamente positivo, pues hay un salto importante, ya que con este terminal hemos podido jugar a juegos como PUBG Mobile con los gráficos al máximo y sufriendo pocos saltos de fotogramas por segundo. Es decir, si vemos una serie de lag en algunos momentos, pues como es de esperar, este procesador no está hecho para un uso tan arduo. El Redmi 9 incluye una batería masiva de 5020 mAh que admite una carga rápida de 18 watts, aprovechando un poco su conector USB tipo C, con el cual espera obtener velocidades decentes de carga. Sin embargo, la desventaja es que Xiaomi solo incluye un cargador de 10 watts, con el cual gastamos más de 2 horas y media en cargar el teléfono con una batería iniciando en un 5%, un tiempo que habla por sí solo. Pero si deseas mejorar estos tiempos, deberás comprar un cargador de 18 watts por aparte, pues como lo mencionamos anteriormente, este teléfono soporta esta cantidad de energía. En la prueba que siempre hacemos de visualización con el brillo y sonido al máximo, el dispositivo nos dio un tiempo de pantalla activa de 9 horas y 10 minutos, algo que sin duda es un excelente tiempo para un dispositivo de su gama, que incluso le gana a muchos de sus rivales más directos. Ya si utilizas el dispositivo con un uso más moderado, el celular puede durarte hasta 2 días completamente funcional y sin la necesidad de conectarlo al tomacorriente, algo muy positivo y que además saca la cara por este terminal. Con una batería de 3750 mAh, el Honor 8X no tiene problemas para sobrevivir un día completo, incluso con el usuario más exigente. Un segundo día de uso completo será difícil de obtener con este dispositivo, pero si eres una persona a tomar muchas fotos y jugar mucho en el terminal, ni el día entero podrás tener de autonomía. Es para resaltar que si por alguna razón no tienes suficiente batería, el Honor 8X se empaqueta en 2 modos de ahorro de energía. Con el primero limitaremos la actividad en segundo plano, reduce los efectos visuales y desactiva la sincronización del correo electrónico para ahorrar energía. Con el segundo modo de ahorro, el cual es el Ultra, es más extremo, pues este limita el teléfono a una sola sección de aplicaciones para extender en gran medida la vida útil de la batería hasta varios días si es necesario. El Redmi 9 tiene una considerable pantalla LCD IPS Full HD Plus de 6.53 pulgadas, con una relación de aspecto 19.5:9, protección Gorilla Glass 3 y una relación decente de pantalla-cuerpo de 89.83%. Una resolución de 2340 x 1080 con una densidad de 395 píxeles. Este no es el panel más brillante que hemos usado, lucha un poco cuando se usa afuera en un día soleado, sin embargo no es completamente inutilizable, ya que cuenta con 400 nits, que obviamente no te dará la mejor experiencia en exteriores, pero sirve de algo. Los ángulos de visión están bien, al igual que la reproducción de color. No es la pantalla más vibrante, pero suponemos que aquí es donde entra en juego el precio del dispositivo, pues obviamente Xiaomi, para reducir costos, baja la calidad en ciertos apartados, como lo hace en esta oportunidad con su pantalla. Aunque repito, no digo que sea malo su panel, solamente que Xiaomi podría haber puesto un mejor display, pero bueno, también debemos tener presente el precio del dispositivo, que obviamente hace que la empresa no use sus mejores características. Otra cosa que tampoco me gustó mucho es el notch o la muesca central de tipo gota, ya que prefiero, como ustedes saben, el agujero central, el cual siento que no es tan intrusivo con la experiencia de visualización. El Honor 8X tiene una pantalla LCD de 6.5 pulgadas con una resolución de 2340 x 1080, produciendo una densidad de 397 píxeles por pulgada. Incluso dado el gran tamaño de la pantalla, la resolución Full HD Plus es lo suficientemente nítida. Los colores del panel también aparecen en el fervor apropiado, lo que da como resultado imágenes brillantes y vivas incluso a plena luz del día, donde podremos apreciar su panel con bastante claridad.
Este terminal es bastante grande, pero por fortuna al reducir sus marcos lo hace ser un poco más compacto de lo que habría sido hace un par de años. Pero bueno, el tamaño y la diagonal siguen siendo bastante grandes, lo cual hace difícil interactuar con el móvil con una sola mano. Es casi obligatorio, diría yo, manejarlo con dos manos en muchas circunstancias. Por último, y no menos importante, hablaremos de su muesca, la cual es bastante grande, pero no es tan grande como para impedir que aparezcan todas las notificaciones e iconos necesarios en la zona superior, al lado de esta. El Redmi 9 posee una configuración de 4 cámaras, lo cual no es típico para un dispositivo de su rango de precio. Eso por sí solo proporciona una ventaja del terminal sobre su competencia. Este dispositivo incluye una cámara gran angular de 13 megapíxeles con apertura focal 2.2, un sensor ultra gran angular de 8 megapíxeles con un campo de visión de 118 grados y de igual apertura focal, una lente macro de 5 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles con igual apertura focal 2.4. La experiencia con estos sensores en rasgos generales es positiva, aunque notamos que toma un segundo extra, más o menos, para procesar las imágenes, más tiempo si lo usas con poca luz o con el modo retrato. Alejar la mano demasiado rápido producirá fotos borrosas, así que ten cuidado con esto. El zoom también aumenta las posibilidades de desenfoque. El Redmi 9 le permite acercar hasta 10x, pero no esperes fotos de calidad si llevas esto al límite. La nitidez cae significativamente cuando disparas en interiores o de noche sin mucha luz. El ruido también es bastante prominente. Sin un modo nocturno dedicado, no tiene una función adicional y automatizada para mejorar las fotos tomadas con poca luz. El modo ultra ancho del Redmi 9 es bastante decente, es accesible a través del modo de foto principal y también se puede usar en videos. El terminal ofrece la opción de corregir la distorsión en estas imágenes, lo que hace relativamente bien, pero te repito nuevamente, es mejor usar esta cámara con buena iluminación, además de tener cuidado con los videos, ya que no cuenta con estabilizador y estos pueden salir con mucha vibración. Para su cámara de selfies encontramos una de 8 megapíxeles que tiene una apertura focal 2.0 y ofrece modos como retrato, foto, video y video corto. Este sensor funciona acorde a un dispositivo de su precio, tampoco puedes esperar milagros, sirve para lo fundamental. Además nos permite reconocimiento facial, una tecnología que no es tan fiable pero que se agradece que se tenga. Para no perder el paso en la gama media, el Honor 8X llega con dos sensores en su cámara principal, que son de 20 y 2 megapíxeles, siendo este último encargado de adquirir datos de profundidad para el efecto Book, acompañado de una apertura focal de 1.8. En la cámara frontal nos encontraremos con un sensor de 16 megapíxeles con una apertura focal 2.0, sensores con los cuales podremos obtener unas imágenes realmente buenas, ofrece muchos detalles en tomas bien iluminadas y nunca tuvo problemas para encontrar la exposición correcta. Sin embargo, el procesamiento del dispositivo puede sobresaturar los colores algunas veces, o al menos así es como se ve en la pantalla del teléfono. Las imágenes en su mayoría aparecen con colores vibrantes, que se verán muy bien en las redes sociales. Como suele ser el caso, el rendimiento con poca luz es un punto débil para el Honor 8X. El ruido se arrastra rápidamente, incluso en imágenes bien expuestas, lo que da como resultado zonas con sombras y manchadas en lugar de negros nítidos. Sumado a todo lo anterior, este terminal cuenta con reconocimiento facial, el cual difiere con respecto al Face ID en que el desbloqueo de Huawei sí funciona incluso si no miras a la pantalla. En la práctica, esto supone que cualquiera puede forzar el desbloqueo con solo apuntar el móvil hacia tu cara. Para el Redmi 9 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 3 y en la otra 4 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4 GB. Para el Honor 8X nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. Cabe resaltar que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4 GB. En el Redmi 9, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones, de 32 y 64 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Honor 8X, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con las tarjetas microSD de hasta 256 GB.
El Redmi 9 le gana al Honor 8X en diseño, procesador, batería, pantalla y precio. Por su parte, el Honor 8X le gana ampliamente al Redmi 9 en los siguientes aspectos: cámara, RAM y almacenamiento. Este es uno de los primeros videos del Redmi 9 en el canal y lo hace con una contundente victoria frente al Honor 8X, que pese a ser un dispositivo más antiguo, aún se comercializa fácilmente, pero antes de adquirirlo piénsalo 2 veces, ya que el Redmi 9 es más económico y trae mejores beneficios en términos de funcionalidades. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar la campana de notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.